Ustedes saben que así como se inicia uno en el sexo, se inicia también en la bebida. Eso sí es verdad. Listo. Sí. Una vez, la primera vez que nos emborrachamos con un par de amigos, no bebimos cerveza ni vino, sino bebimos un trago que le llamábamos, ahí en Laredo le llamábamos Capitán. Era un trago que tomaban, sí, un trago rojo que parecía sangre, pues, que tomaban los alcohólicos. Lo preparaba un chino. ¿Y cuál era el gusto de nosotros? Tomar ese licor que preparaba ese chino. Pero la vida de los chinos siempre a mí me ha parecido cautivante, motivadora por el misterio que tiene, ¿no? Llegábamos al mostrador y lo único que yo veía de la casa de este hombre era unos andamios casi ya desvencijados, sin las cosas que probablemente tuvo en otro tiempo, y yo decía, ¿qué habrá más allá de esa cortina? Ahí, ¿dónde prepara? Yo empecé a imaginar qué prepara, cómo lo prepara el trago, ¿no? Y tenía una mujer que solamente aparecía de vez en cuando por ahí, ¿no? Entonces, por ahí. como yo no tenía la oportunidad de transgredir esa cortina, me lo imaginaba. Y aquí en este libro es la historia Las Manos. En el libro nuevo, sí. Cenaremos en Madrid. Cenaremos en Madrid. El cuento Las Manos, que está recreado justamente en no haber conocido directamente lo que hay más allá. Yo he imaginado lo que hay corredores, etcétera, etcétera, que al fondo prepara el trago y que al fondo tiene a una mujer guardada en una tina porque él la ha matado, porque el joven que relata la historia es un amigo del chino, que es un estudiante de física, que al final se va a ir a estudiar su doctorado a otro país, a la tierra del chino, y empieza él a contar la historia desde el día en que sale a pasear por Osaka y ve al chino en esa plaza sentado. Y entonces rememora todo lo que había vivido en el Perú, en ese lugar donde el chino había matado a su mujer, porque la mujer le había revelado que quería tener un hijo, aunque sea con el muchacho. Tus personajes son un poco conflictuados, la mayoría, ¿no? O sea, tienen un pequeño problema, un desorden psicológico, si se le quiere decir. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esa sensación? Más bien creo que a mí me ha gustado o he aprendido de algunos maestros de la narrativa que explorar la psicología del ser humano es indagar en lo más profundo de su ser, ¿no? Si el hombre indaga en esa parte de la naturaleza, entonces se convierte en un conocedor de las intimidades del hombre. No, probablemente no sean desquiciados o desordenados mentales, pero es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en determinadas circunstancias, ¿no? En esa inseguridad que podemos mostrar frente a los demás, pero cuando estamos solos creemos que lo podemos lograr, Claro, ¿no? siempre sucede eso. En cierta oportunidad, cuando conversaba con un poeta español, me dijo que él prefería la poesía porque le permitía descubrir ese mundo interno de imágenes que tiene la persona o el mundo en sí. ¿Cuál es tu percepción de la narrativa? Mira, para mí todo arte es en realidad una búsqueda, ¿no? Entonces, haberme iniciado así como adolescente escribiendo poemas románticos, como dices tú, ha sido los escarceos de este cambio al final de no considerarme un poeta, a pesar que puede escribir algunos versos, no sentirme seguro o tan seguro cuando escribo un verso, porque para mí me ha resultado muchas veces intrascendente, tal vez porque tengo un espíritu de censura, creo, muy profundo, y algunos que les he leído, bueno, no sé, por amistad o por ganarse las gracias, el agradecimiento, ¿no? Por ser felicitados o considerado como amigo, me dice, ¿y por qué no publicas algunos poemas? Me atreví un tiempo en bosquejar una plaqueta de poesía. Sin embargo, creo que tengo mayores libertades así internas para hurgar en las cuestiones de carácter narrativo, ¿no? por los espacios, pero la poesía no está descartada, porque la escribo, sí, pero no es tan sencilla para mí como escribir un cuento, como imaginar un personaje.
Para mí es tan sencillo llegar, por ejemplo, a cualquier lugar y ver a una persona y decir, este señor será un día mi personaje, y yo lo anoto. Cuando voy a otros lugares a trabajar, veo la acción, la forma de vivir de las personas y digo, este señor algún día aparecerá. Y poco a poco se va procesando, ¿sí? Y a medida que se procesa, pues uno va ordenando el pensamiento, le va creando su espacio, le va creando el lugar donde lo vas a sentar, donde lo vas a hacer vivir o convivir. Y cuando es la poesía, sinceramente me hace sentir como un ser que más está para el sufrimiento, más está cercano al sufrimiento que a la felicidad. Yo quiero ser feliz y me siento feliz escribiendo cuentos. En tiempos aparte, la literatura trujillana ha tenido una fuerte, o en general la literatura de provincia ha tenido un fuerte empuje, auge, pero todavía se maneja un poco el centralismo, ¿no? ¿Cómo ves o cuál es tu perspectiva sobre ello? Ha habido incluso pleitos respecto a lo que tú comentas, acerca de quién es mejor o más escritor. Si una persona afincada en Lima, que publica en Lima, o un escritor de una provincia, ¿no? Es que el término provincia para los escritores de Lima se ha vuelto en una expresión peyorativa, como de segundo orden, ¿no? Sin embargo, al margen de esas discrepancias, la persona que escribe no le pide a nadie para escribir. Tiene su propio universo, su propio cúmulo de experiencias, es capaz de asimilar técnicas narrativas que lo puede hacer bien un peruano de un pueblo joven que un europeo, porque todo está ligado a la habilidad que tú tengas para asimilarlas, ¿no? Entonces, lo que puede variar son los conceptos, pero para mí la calidad literaria no depende del lugar donde hayas nacido, ni la historia que cuentes, porque puede ser muy sencilla. Sin embargo, lo que necesita pues es profundidad en el desarrollo del tema, que las personas descubran que es un personaje completo y que con la habilidad que tengas o hayas asimilado de las técnicas, bueno, pero eso no es preponderante. Lo fundamental es que puedas primero sentir agrado al leer y que luego de ese agrado te convoque a una reflexión. Eso me parece que es el sentido real de la literatura, se haga en cualquier parte del mundo. Y muy mal pues que haya este divisionismo, ¿no? Donde pueden caer como los mejores los que no lo son, o como los peores, todo lo contrario, los que deben ser reconocidos o su obra difundida, ¿no? Esta es una pregunta un tanto de confesión, ¿no? ¿Hacia dónde apunta la literatura de Gerson Ramírez? Este trabajo para mí tiene un objetivo, es indagar en la naturaleza humana. En tanto yo descubro que de tal personaje he descubierto alguna parte de su vida que él mismo no la ha querido confesar, entonces es cuando me siento satisfecho y considero que la historia sirve, ¿no? Porque viviendo en medio de tantos conflictos sociales, nosotros nos convertimos también como seres humanos en un conflicto, y la literatura debe expresar esos conflictos, porque si nosotros nos identificamos con un personaje es justamente porque hemos tocado un lado humano. Si consideramos que los hombres pintados en esas historias son parte de uno, yo creo que es el momento en que me siento tranquilo, que una historia será interesante para los demás. Bueno, ese es mi criterio, ¿no? Ha sido un gusto tremendo tenerte el día de hoy en el programa. Te agradecemos infinitamente tu participación. Les agradezco a ustedes este momento, esta posibilidad de conversar al respecto, no solamente de esta obra nueva. Veo que han tenido oportunidad de leer el otro libro, considerar algunas historias, y como la literatura, ya dije, es un espejo fabuloso, así también, gracias a ustedes, espejos. A través de... Muchísimas gracias.